el pecho también me duele. Hace 3 días, después de por la Argentina, a eso el café, a veces decimos cardíacas, estoy guardando, hoy día lo están llevando aquí, para hacer el suba que sí. Muy bien. Ojalá vaya a ver a la señora de 80 y tantos años que le ha dado eso. No siempre viene así, viene así soterrado, viene soterrado, es hipertensa, ese deberá su infarto, así que de su diabetes. Es una enfermedad mortal, es una enfermedad frecuente, es una enfermedad prevalente y es una enfermedad a la cual casi nadie da bola. ¿No? ¿Cómo que nadie da bola? Lo que les contaba, ¿no? Esto. Hace mucho tiempo les contaba, ¿no? Actualmente la principal causa de enfermedad renal es diabetes. Incluso personas jóvenes. ¿Qué hay que hacer como salud pública? ¿Qué hay que hacer? Te van a robar la casa, ¿qué haces? Ya vas preparando tu comunicación con la policía, ya vas redactando la denuncia, pensando que ya te van a robar. O mejor, prevemos el robo. ¿Qué saben ustedes? Y el MINSA lo que hace es más nefrólogos. Salud, digo, más nefrólogos. Vamos a atender la consecuencia, no vamos a la causa. ¿Cuál es la causa? Mucho voto en el Perú. Yo les quiero, estas son básicamente para que piensen un poco del problema que vivimos. Cada vez hay más gente con diabetes que se muere en el Perú antes de la pandemia. Con la pandemia se sigue disparando. A nadie le importa. Nos hemos acostumbrado. Y lo peor que nos puede pasar es que la verdadera capacidad de inquisición. Quieren que les diga el libro, agarren el libro y nos ahorramos la clase. Y quiero ponerles otra experiencia. No nos acostumbremos al mal. Acabo de fregarse un que era lo mejor que se ha hecho en la Universidad Peruana en los últimos 30 años. Y no hacemos nada. No toman la universidad. Así creo yo. Estas cosas se indignan, ¿no? Hay que se luego por mejores sueldos. ¿No? Porque el comedor universitario ya no tiene trocito de impostos, de helado de impostos. Se lo haremos el comedor universitario para eso, sí, pero se baja su medio, se la baja. Cada vez es más frecuente. De la pandemia, ¿cómo se muere la gente con diabetes? El COVID, se murió un montón. Empezó a ser frecuente. Ya no nos molesta. Yo reportaba que la pandemia logró que mucha gente se enfermara y se muriera. Y veíamos COVID, tanta gente que está muriendo, por todos los lados. Pero ¿por qué se sigue muriendo más gente? En la universidad se sigue muriendo más gente. ¿Alguien dijo algo? Cuando viene lo nuevo, así somos. Cuando viene lo nuevo, ahí nos asustamos. Igual, nuevo, viejo, lo que queremos es no morir. Y miren lo que ocurre. ¿Cuántos de vuestros docentes tienen esa enfermedad? Varios, les cuento, ¿no? Varios. Y todo se basa, si se explica por esta regla, que seguro algunos lo conocen, la regla de la mitad de las enfermedades no transmisibles. ¿Qué dice la regla de la mitad? En diabetes, por ejemplo. De 100 personas con diabetes, 50 saben que tienen diabetes. Los otros 50 no saben. Es que la enfermedad al inicio es asintomática. No sienten síntomas. Y muchos conviven con la polipitis y la poliuria. Es un sintomático, está bajando el peso y no les importa. Pasa eso. Vienen así con su botella de agua. ¿Tú tienes mucha sed? Sí, pero es normal. Y la noche de también. Una receta 300 de azúcar. Gente que tiene diabetes y no sabe. Los que saben, solamente 25 de la mitad de los que saben acuden a algún control médico, a la posta, al hospital, donde sea, a una consulta privada, al hospital, a la posta. Los otros 25 no les importa. Se acostumbraron a la enfermedad. ¿Quiénes creen que se van a morir? Yo creo que estos, y estos que lo saben. Y de los que llegan a un hospital, apenas la mitad también se controla, o sea, logra glucosa normal. Y con eso evitamos que la enfermedad se convierta. Esto ocurre con hipertensión, esto ocurre con diabetes, con obesidad. No, ¿por qué no con obesidad? Porque la obesidad puede ser a simple vista. Estás gordo, sí, yo soy gordito, jajaja.
regla de las mitades. O sea, apenas 1 de cada 10 tiene la enfermedad y logra con éxito, o con relativos incluso, evitar que se complique. ¿Qué pasa con los demás? Ahí está la tasa de mortalidad. Esto que ya les mostré la vez pasada, que no voy a... Entonces, ¿se dan cuenta que todo tiene que ver con la insulina? ¿Qué cosa hace la insulina? Si quieren lean eso, si quieren no. La insulina, ¿qué cosa hace? Es la sustancia con el mayor poder anabólico conocido. ¿Qué significa anabólico? El aminoácidos construyo proteínas y ácidos grasos construyo lípidos. Y glucosa construyo glucógeno. Entonces, eso hace la glucosa. Promueve la síntesis de glucógeno. Hace el transporte de glucosa al tejido glucoso. Inhibe la síntesis de glucosa por el hígado. Cuando ustedes escuchan síntesis de glucosa por el hígado, ¿qué significa? Catabólico. Glucogenólisis o gluconeogénesis, catabólico. Inhibe la liberación de ácidos grasos. ¿Qué es esto? Lipólisis. O sea, la insulina es antilipolítica. La insulina es antiproteolítica. La insulina es lipogénica. La insulina es proteogénica. Es anabólica. ¿Bueno? Es anabólica. Entonces, ¿la diabetes qué será? Si la diabetes representa una alteración del metabolismo, de la acción de la insulina, ¿qué significa diabetes? Es una enfermedad catabólica, desnutritiva. Eso. Y crónica. Ustedes han disecado cadáveres, ¿no es cierto? Ya han visto que la grasa de la panza, del epíclo, es una grasa más blandita, como lo puedo aplastar. Es una grasa más lipogénica, mejor dicho, más aterogénica. Y esa grasa, ¿dónde se acumula preferentemente en el abdomen? Grasa visceral se llama. ¿Esa qué cosa genera? Los panzones. Los panzones, ¿no? Eso de usted es panzón porque tiene guata, tú eres chileno. Usted no va a hablar de eso. Esa panza es, estás comiendo más, estás haciendo poca actividad física. Esta grasa fácilmente genera aumento de LDL, resistencia a la insulina, se lo dice así, aumento de triglicéridos, hipertensión arterial, gordos conocidos. ¿Recuerdan qué se dijo? Panzón. Claro, panzón. Siempre conchudo, como es conchudo, tapa la panza. Este no. Tú ves a los dos que mejor, este tiene más rico de la serie 20, ¿verdad? En realidad el resto es igual, los dos, porque incluso este es más, ¿por qué no? Panzón. ¿Han visto lo que, no sé si han visto en los textos? Obesidad manzana, obesidad pera. Manzana es este, pera es este. El pera es el panzón. ¿Recuerdan ¿recuerdan a Daniel Pereno? El doctor que se murió de un infarto justo antes de mundial. Y luego, ¿cómo? Era verdad por el panzoncito. Yo conozco a varios por el panzoncito. Cuidado. El panzón acaba preso o acaba muerto. Entonces, de todo lo que estamos hablando hasta ahora, podemos ver diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo, o sea, condiciones que cuando están presentes aumentan la probabilidad de que la diabetes aparezca. ¿Qué condiciones son esas? Ahí les doy la lista. Esto se ve en el año 2010, no ha variado, en 12 años no ha variado, no ha habido secretos avanzantes. Número 1, la edad. Ada dice 30 años. Yo no pondría la edad así como un punto de contexto. Yo te diría que mientras más viejo eres, más riesgo tienes de diabetes. Yo tengo más riesgo de diabetes que ustedes. Ustedes tienen más riesgo de diabetes que otros hermanitos. Santiago sabe que tiene más riesgo de diabetes que yo. Y así. Más viejos somos, más riesgo tenemos de diabetes, de tener la resistencia a la insulina. Más gordo soy o más panzón soy, por supuesto. ¿Cuánto es el perímetro abdominal normal? No más de 98, pero 92 centímetros. Algunos dicen 95, 96. Perímetro abdominal a la altura de la cintura. Si pasas de eso y los pasos aumentando, aumenta tu riesgo de hacer diabetes. Mira, no obesidad, sobrepeso, ¿no? Y aumenta tu riesgo de hacer diabetes. Si tengo familiares, mi papá, mi hermano, mi hijo,
yo también tengo el riesgo de hacer diabetes. A que sea la genética. Si yo he nacido de un embarazo que ha hecho diabetes gestacional, o si yo soy mujer y he hecho diabetes gestacional, tengo más riesgo de tener diabetes. Si he tenido prematurez, si he sido prematuro al nacer, si he sido macrosómico al nacer, más riesgo de hacer diabetes. Si tengo algún familiar o a mí me ha dado un infarto antes de los 50, tremendo factor de riesgo. ¿Qué está detrás de un infarto temprano? Resistencia a la insulina. Activamente la resistencia a la insulina, cuando se empezó a dar importancia a este fenómeno, muchos se llaman, para decir, el cuarteto de la muerte. Era obesidad, colesterol alto, glucosa alta, presión alta. El cuarteto de la muerte. Sí, pues sí, no. Los cuatro fantásticos. Y eso la experiencia está demostrando que ese concepto tiene totalmente la razón. Hipertensión, por supuesto, triglicéridos altos, HDL bajo, síndrome metabólico, que es la única de muchos de que ver acá, o una glucosa alterada en el lunes, o postprandial. Ese paciente que ingresa en emergencia y ingresa con 200 de azúcar. ¿Tiene diabetes? No. ¿Polipsia previa? Tampoco. Se va del hospital y la glucosa se normaliza. ¿Es diabético? No, porque no tiene hiperglicemia crónica. Pero el solo hecho de que se haya elevado su glucosa durante la hospitalización dice que ese paciente tiene riesgo de hacer diabetes. ¿Sí? ¿Cuántos chicos con UCI, no con COVID? En la pandemia se ve bastante esto. Sí, bastante esto. Entonces, no tenían diabetes y entraban a la COVID con cosas altas. Y me andaban mandando interconsultas. Diabetes. Se fueron de alta, los que sobrevivieron, y luego con cosas normales. ¿Era diabetes? No. Porque la hiperglicemia en diabetes tiene que ser crónica. Es una alteración previa. No tengo diabetes. Pero tiene riesgo. Sigue así, te va a dar. Y dejo para el final esto de la urbanización reciente. ¿Recuerdan el fenotipo rodón que les conté la clase pasada? Yo esperaba que tuviera. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan el fenotipo horror? Que antes era fenotipo horror. Urbanización reciente. ¿Qué nos ha pasado? La urbanización reciente está ayudando a que consigas comida más fácil. Más comida más fácil. Más comida con menos esfuerzo. Esa es la urbanización reciente. ¿Conocen el ejemplo de los indios Pima? Los indios Pima son un grupo de indios norteamericanos que eran de México, mexicanos, y cuando Estados Unidos se come a México, estuvimos hablando acá de los nuevos carreras limpias que acá, los mexicanos son de casi 60% de su territorio, están dañitos los ríos. ¿Por qué se rompa los ríos? ¿Qué va a pasar? Acá que vamos a recuperar ahorita el sitio de Guapo. Cuando los indios Pima pasan de ser mexicanos a ser gringos, viene eso con más comida, más servicios, qué sé yo, y estos Pima empiezan a exportar el bebé. Prevalece de todo hasta 80%, más del 50% por ellos. Entonces era eso, urbanización reciente. Esto es lo que nos pasa en todo. Incluso por su casa. Es una forma de pasar antes se podía subir. Mira cómo era la ciudad de sin nada. Mira cuántos carros. Así era justo en los años 90. Una ciudad tranquila, sin caos,
un poco tráfico, con mejor aire para vivir, una ciudad preciosa y tranquila, se ha convertido en el resto. Trabajo por todos lados, y menos tiene carro. Tiene a veces por lo que Fíjense qué cosa llega. Cada vez es más fácil moverse, cada vez es más fácil engordar. De hecho, hay más gordos ahora que hace 30 años. ¿Recuerdan eso? No es un meme. Esta es la realidad. No es el Perú. Es también Estados Unidos. Es también Brasil. Es también Chile. Es todo el mundo. Ustedes están aquí ahorita, no se portan así. Cuando empiecen a ganar dinero con su salud, van a ser así. No es un deseo, es una pronóstico. Conocido esto, hay un punto más en eso. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad discapacitante, es una enfermedad mortal. Cada vez hay más y sí es una enfermedad que se complica, es discapacitante. Es una enfermedad que se diagnostica fácil. Es fácil. Y a veces pueden diagnosticarlo hasta un arquitecto, un ingeniero, un electricista, un traumatólogo, cualquiera puede diagnosticar diabetes. Es sencillo. Y le da bronca cuando vienen a la consulta a descargar diabetes. Creo que es. A ver, ¿cómo se explica eso? Es lo fácil que es, quiero que memorice esto algo. Aquí memoriza. Cuando digo glucosa en rango no diabético, cuando la glucosa se encuentra en 75, en ayunas, y 2 horas después de comer ¿qué? Quieras. Lo que quieras, voy a tener una pasita con palcos, no importa lo que hayas comido, la glucosa 2 horas tiene que ser menor a 140. Esto es lo normal. Tienes glucosa en rango diabético cuando tienes en ayunas por encima o igual a 126. Rango diabético. Mayor o encima de 200 después de comer. Las glucosas intermedias me dicen intolerancia a la glucosa, o mejor prediabetes. Aquí no tengo diabetes. Estos son valores de prediabetes y estos son valores de diabetes. La pregunta entonces es ¿cómo hago el diagnóstico de diabetes? Antes de decirle cómo, ustedes seguramente lo saben, antes glucosa en rango diabético era por encima de 140. 140, eso fue hace en los años 90, 140. Y luego se bajó a 126. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me da una idea? ¿Por qué? Porque al bajar el punto de corte de un valor de laboratorio, hago que la prueba sea más sensible. Y al ser más sensible, aumento la posibilidad de falsos positivos. Aumento la posibilidad de falsos positivos. En el diagnóstico de diabetes, prefiero el falso positivo al falso negativo. Me explico. Prefiero decir a un fulano que que tiene diabetes sin que tenga la enfermedad, a decirle a uno que, oye, tú no tienes diabetes aunque tenga la enfermedad. ¿Entienden? Es preferible equivocarme diciéndole que tiene diabetes a equivocarme diciéndole que no tiene cuando en realidad sí tiene la enfermedad. Es preferible eso. ¿Por qué? Por la terapia después, pensando en ese detalle, en ese punto, ya, ahora el punto de corte haciendo lo que vamos a hacer algo más sencillo. Ya. Con este punto de vista, con esa visión de hacer la prueba más sensible, es lo que viene. ¿Cómo hago diagnóstico de diabetes? 2 glucosas en rango de diabetes. Separada 24, 48. Nada más. 2 glucosas en rango de diabetes. O sea, hoy día tengo 128, mañana tengo el FOC prandial 201, diabetes. Hoy día tengo 126, mañana tengo 130, diabetes. Sí, por lo menos 24, 48, 30 años, tengo glucosa y otro. Sí, diabetes. Segundo, una glucosa basal por encima de 200. La basal significa en cualquier momento.
Cuando digo al azar, puede ser en ayuno, puede comer, ojo, con síntomas. ¿Qué síntomas? Shh. Te estás grabando. ¿Cómo que no sabes? No, es que estaba prestando atención a copiar y no materias. A eso, no presten atención. Estas realmente ni siquiera les doy. No copien. Yo autista no tomo examen. ¿Cómo está el delegado? ¿Cómo te llamas? Fabricio, ¿no? Brian. Ya. Te voy a dar las diapositivas, no hay problema. Es más, muchos de ustedes tienen por ahí las diapositivas en un cuadernito que han armado. Lo están vendiendo sin consentimiento. No importa. No pierdas tiempo copiando, escucha. Yo le voy a pasar las diapositivas a Brian y él que lo socialice. No hay problema. Total, de acá no pregunto. Esto me sirve para saber qué cosa voy a hablar. ¿Qué diferencia ven entre un punto y otro punto? Antes, perdón, ¿qué síntomas? No sabes. ¿Qué síntomas? Punto. Polidipsia, poliuria. Poliuria, polidipsia. Esos son los dos signos clásicos de diabetes. Otro por ahí, polifragia. Otro por ahí, bajar de peso, visión borrosa, prurito genital, cansancio, bla, bla, bla. Varios. Pero típico, poliuria, polidipsia. Si tú tienes una glucosa, no importa a qué hora, y te sale más de 200 con polidipsia, poliuria, o con poliuria, polidipsia, se acabó. Diagnóstico, basta una glucosa. ¿Qué diferente ven esos dos criterios? No son lo mismo. No son lo mismo. Pero dicen cosas diferentes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿quién sabe? Brian, ¿qué crees? ¿Cuál crees que es la diferencia? ¿El rango de reacción? No. Presencia de síntomas. Algo más. ¿Cómo te llamas? Chasca. A ver, chasca. ¿Qué diferencia ves? Aparte del ranking valor. Considerando que buscamos que la diabetes sea diagnosticada con métodos más sensibles. No, o sea, sal puede ser ayunas. En cualquier momento. Esto, mientras el primer dato me hace diagnóstico de diabetes más temprano, el segundo es un diagnóstico de diabetes en alguien que ya está sintomático. O sea, esto es para diagnóstico tardío, pues. Esto es tardío. ¿Cuál buscamos? Si viene un paciente bajando de peso, más de 300, diabetes, lógico, son cualquiera de las diagnósticas. Y una sola cosa para que una segunda para la una sola. En cambio, que viene con 130, ¿cómo estará? Asintomático. Pues viene con 130, qué raro. No he pedido una cosa para mañana, a ver cómo sale. 128. Me han dicho que tengo diabetes, no tengo ninguna muestra. De eso se trata. Diagnóstico temprano. A esto hay que llegar. A esto hay que llegar. Otro criterio, 12 hemoglobina glicosilada por encima de 6.5. Este tercer criterio tiene la gran ventaja de que no importa si el paciente en ayunas o está en postprandial, también se usa para el diagnóstico temprano, porque si viene con más de 200, no le vas a pedir glicosilada, con síntomas, no le vas a pedir glicosilada para confirmar. Usemos hemoglobina glicosilada, si se puede, si está al alcance, y me sale 6.5 dos veces, bien. Obviamente esto es más económico que esto. Esto que me dice las cosas de hace 3 meses. Esto que me dice las cosas de ahora, de hoy. Y se trata del hoy, no se trata del ayer. El ex ya fue. Busca el next, ¿no es cierto? El ex ya fue. La ex ya fue. ¿Qué pasa la siguiente? Es igual. Esto es lo que pasó. Esto es lo que está pasando. Estos dos, el 1 y el 3, son métodos que vamos a utilizar para diagnóstico temprano. En un paciente sintomático no es esto, ni esto, hasta una sola. ¿Se dan cuenta? Número 2, número 3, número 4. La hemoglobina
hacer el diagnóstico más temprano, y no importa equivocarme diciendo que tiene diabetes porque no lo tiene. Yo hago esto, ojo, esto no está en la guía, eso es lo que yo hago. Para regional viene gente que tiene mucho nivel, casi en cubos. Tiene una glucosa en el laboratorio, por ejemplo, no sé, le sale 140. Véngase mañana, viene del cupo, de acá a un mes, mucho tiempo, pierdo tiempo. Cuando no puedo hacer una segunda glucosa, que es ideal, de repente con una sola puedes hacer diagnóstico, de repente. Ya. Cuando tú tienes, a veces pasa esto, que dice acá, dos glucosas en rangos diferentes. Tengo una de 140 en ayunas y tengo otra en ayunas que está en 110. Una tercera, pues voy a la plata para venir, yo vivo en la Comay, digo que en Jayún y en la comunidad quicana, no puedo venir. ¿Qué hacemos? Es lo que yo hago, obligado por las circunstancias. Tengo dos cosas en diferentes rangos, manda a la mayor. Es lo que yo hago. Tengo una, perdón, de 140, yo de 110. Para mí tiene diabetes. Es para mí. Es lo que yo uso. ¿Cuál sería lo mejor para hacer si tienes dos cosas en rangos diferentes? En realidad tengo la duda. Si se dan cuenta, yo estoy actuando con la duda y sigo adelante. O sea, hago un diagnóstico de repente sin mucha base, buscando una cosa y el diagnóstico contrario. Esto es lo que yo hago. A ver, pregunto. Si tengo dos cosas en rangos diferentes, ¿qué me dice la guía? La guía no te dice manda mayor, la guía te dice desempate. Desempate. Y de repente para eso vas a usar el test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia es el gol estándar. La prueba de oro, gol estándar. Estamos bien alineados, gol estándar. ¿Ya? Entonces es el gol estándar. ¿Le harían ustedes un test de tolerancia a la glucosa a un paciente que tiene 180? ¿Para qué le vas a hacer esto? Otra glucosita de acá 2 días, 160, diagnóstico. ¿No es más fácil? Eso es lo que vamos a ver más sencillo. Ya, el test de tolerancia es el gol estándar, pero eso se utiliza para esos casos de ¿es o no es? 110 de inicio, 115 en la segunda, prediabetes. Eso no es test de tolerancia. ¿Cuándo uso el test de tolerancia? Cuando tengo dudas de mi diagnóstico. Si es polipolismo, no voy a usar test de tolerancia, no sean malos. No sean malos. ¿En qué consiste? Al paciente le hace tomar un líquido, pues no pone nada en las 8 horas previas y se toma un líquido que tiene 75 gramos de glucosa anhídrica, glucosa que no captado, el peso es más exacto. Glucosa anhídrica, se puede hacer con azúcar rubio. La guía dice glucosa anhídrica. Y varios programas acá hacen negocio vendiendo glucosa anhídrica. El certificado se venden a 20 soles, con eso se gasta 2 soles, no son 50. Es el negocio, por eso cuando haga negocio, azúcar rubio si quieres. Azúcar blanca si quieres, portugués. Azúcar. Yo uso azúcar impalpable. Eso es en Plazadera, porque le rompo el negocio a esa gente que quiere lucrar por la salud. Y le damos una glucosa antes de que tome el líquido, y cada media hora una glucosa. Y la glucosa obviamente sube, que es lo normal, y luego baja. El análisis de la curva me dice, ¿hay diabetes? ¿O hay riesgo de diabetes? ¿O solo es prediabetes? ¿Cuáles son las glucosas más importantes? La de ayunas y la de 30, 60, 90, 120 postprandial. 2 horas postprandial. Esta me da el diagnóstico de diabetes. Las del medio me dicen riesgo de ser diabetes. Riesgo de ser diabetes. Las que no hacen diagnóstico son las de ayunas y las 2 horas postprandial. Esta me dice diabetes o prediabetes. Esta me da de riesgo de hacer diabetes. Porque me hacen por ejemplo 90, normal. Postprandial me hacen 130, normal. Y veo que en el postprandial me llevan a 180, 200. No, acá hay riesgo de ser diabetes. ¿Has visto? No es diabetes. Estás a punto de ser diabetes. Eso es lo que me dice el test de tolerancia. Me da más información. Pero si ya tienes cetoacidosis, pues test de tolerancia. Es absurdo. El test de tolerancia es para el paciente ambulatorio.
no se usa en el paciente hospitalizado. De hecho, no se puede diagnosticar con certeza diabetes en el paciente hospitalizado. ¿Por qué no se puede? Por lo siguiente: llega un paciente de la emergencia, 300 de azúcar, diabetes. El paciente te dice: no, yo nunca me he hecho tengo diabetes. Preguntas: ¿por qué dice poliuria? No. ¿En la noche te levantas para hacer pichi? No. No tiene poliuria. No hay síntomas previos. No tienes la evidencia de que la glucosa anterior hayan sido altas. Tiene glucosa alta ahora. ¿Qué es ese paciente? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es hiperglicemia de estrés versus diabetes. No tengo la certeza. ¿Recuerdan el paciente con COVID? Glucosas altas, se va de la hospitalización con cosas normales. ¿Era diabetes? No. El diagnóstico requiero que el paciente esté tranquilo, casi en reposo en casa, ambulatorio. Ahí le hacen la prueba. Porque al paciente hospitalizado tú vas a diagnosticar diabetes cuando hay diagnóstico previo, antecedentes de ese diagnóstico. 2, cuando tiene hemoglobina glicosilada por encima de 8, y la duda, 8, punto de corte, 8, 8.5, o si es que hay síntomas previos. Si no hay nada de eso, hiperglicemia de estrés versus diabetes, no sé cuál es el diagnóstico. ¿Cuál será la fórmula para resolver el problema? Esperar que el paciente salga de la hospitalización y después le haga un test de tolerancia. Desde siempre, sí, yo digo. Entonces, en el hospitalizado no se hace el diagnóstico porque el hospitalizado está en estrés. ¿O no está en estrés? En el hospitalizado sí puedo, si le sirvo de la guía, sí puedo hacer diagnóstico de diabetes mellitus a un tipo que no lo tiene. Ahí la sensibilidad con que no se utiliza para etiquetar al paciente como diabetes. Ojo, para etiquetar. Una pregunta, cualquier pregunta. El manejo del paciente con prediabetes y el manejo del paciente con diabetes incipiente, ¿es el mismo? ¿Qué crees? ¿Diabetes incipiente y prediabetes es lo mismo? No, me refiero a terapia. ¿Qué creen? Es el mismo. ¿Cuál es? Baja de peso, hacer tu dieta, tus ejercicios. Se dan cuenta que, vean lo que lo voy a contar. El test de tolerancia es en pacientes ambulatorios, no en pacientes hospitalizados. Pero en un paciente hospitalizado, yo ya puedo recomendar, se va a la casa, señor, haga dieta. En la medida que su enfermedad me permita hacer ejercicios. Ya estoy tratando la prediabetes o la diabetes incipiente. Prefiero equivocarme con un falso positivo. Hay muchos colegas que dicen: tiene diabetes. No hay impresión de estrés al final. Ya, diabetes. Acepto. No importa. Otra vez prefiero el falso positivo. ¿Entienden? Pero técnicamente hablando, mira lo que tiene que hacer. Ya. Tenemos hasta acá alguna pregunta sobre el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Dime. Nada. ¿Alguna pregunta? Tenemos mi pregunta. La primera glucosa. Ajá. La glucosa post-prandial tiene un problema. Requiere tiempo. 2 horas post-prandial. Esa es la que necesita. Es un tiempo. En cambio, en ayunas es más fácil. Por eso usamos más de ayunas, por comodidad. Pero, por ejemplo, a ver, en el hospital regional, no hay un letrero, pero debería haber un letrero, ¿no? Campaña permanente de despistaje de diabetes. El paciente va, he comido, no importa, dime a qué hora has comido. Hace una hora, el pinche igual de 200. Mañana voy con una segunda cosa porque parece que diabetes. ¿Qué ves? Doctor, Dime. en un paciente que tiene glucosa en grados intermedios, o sea, diabetes, pero que tiene síntomas, No, no puedes decir. ¿puede tener una terapia de glucosa? Diabetes insípida, podría ser. Los síntomas de diabetes dependen del nivel de glicemia. Con 130 personas que no vas a hacer síntomas. Con 190. De repente. Pero con 130 no. Buena pregunta. Otra
pregunta? Básicamente tenemos 4 tipos de diabetes. Hay varios clústeres de diabetes tipo especial de diabetes tipo 2, pero lo que ustedes sepan, todos los tipos de diabetes, 4. La tipo 1, la del niño, o se escribe así, no en romano, se escribe en arábico. La tipo 2, que es de la que hemos estado hablando, la urbanización reciente, los gordos, esta que es la más frecuente, por eso pongo en este con color especial. La diabetes secundaria a otra enfermedad, secundaria cronomegalia, secundaria hipertiroidismo, secundaria visceral. Y la diabetes gestacional, que es una variante de la diabetes tipo 2. La diabetes LADA es una variante de la diabetes tipo 1. Pero les pongo acá en separado porque algunos le llaman a esta diabetes la diabetes tipo 1,5. Porque es una diabetes lenta como la tipo 2, pero que es autoinmune como la tipo 1. Diabetes LADA. Ahora voy a explicar en qué consiste cada una de esas diabetes. Sin embargo, es fácil teóricamente diferenciar todas estas entre sí. Es fácil teóricamente. A veces no es fácil. De todas estas, Diego, no te duermas, ¿cuáles son las frecuentes? Después del tipo 2. El diagnóstico de diabetes gestacional será sencillo. Hay un requisito que esté embarazada. Es fácil, se descartó de fácil. ¿Estás embarazada? No, listo, lo tuyo no hay diabetes gestacional. Simplemente, es fácil de descartar. Donde es más difícil hacer diferencia, aunque parezca mentira, es entre el tipo 1 y el tipo 2. A veces, no es fácil. A veces no es fácil. Esta lámina yo he sacado de ¿cómo es el MIR? Médico interno residente, ese es un en España para ver que se detalla. Ese CTO que se piensa que es bien interesante. A ver, lo que ven acá son los datos que me ayudan a diferenciar entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Por ejemplo, la edad. La tipo 2, recuerdan, mientras más viejo, más diabetes tengo. En cambio, el tipo 1 típicamente ocurre en niños prepúberes o en jóvenes. Pero actualmente, miren cómo avanza, como les digo, nuestros hábitos también no se están empezando a cambiar la epidemiología. Están cambiando la epidemiología. Por ejemplo, ahora antes veíamos diabetes tipo 2, personas de 70 años, 60 años, ¿no? Es difícil una diabetes tipo 2 embarazada, ¿por qué? Porque se lleva tarde la enfermedad, porque es una menopausia. En cambio ahora vemos chicas o chicos jóvenes con diabetes tipo 2, chicos con 18 años, 16 años, 14 años, mi récord, 8 años, un bonito ahí con sus 14 diabetes. Cada vez hay pacientes más jóvenes. En otras palabras, ¿la edad es un parámetro que me dice a ciencia cierta si es un tipo 1 y tipo 2? No. Encima que hay diabéticos tipo 1 que pueden ser grandecitos. La edad me ayuda a diferenciar, pero no del todo. La diabetes tipo 1 es más agresiva en su inicio. Rápidamente el paciente hace una gran hiperglicemia, por lo tanto tiene síntomas floridos. En cambio, y un inicio de síntoma brusco. En cambio, el diabético tipo 2, como quiera que la enfermedad avance poco a poco, ¿recuerdan? Poco a poco, entonces yo voy a tener un inicio gradual de síntomas y muchas veces estos van a estar ausentes cuando haces el diagnóstico. Ahora yo les pregunto, ¿recuerdan la tabla que les mostré sobre la regla de los 10? De los 50 primeras mitades en el rango de transmisibles? Viene un paciente sin síntomas, no acude al control y entran al hospital con cosas de 600. Como ahora, ¿recuerdas al caballero ese? De emergencia. No. Un caballero, ustedes llegaron, yo le enseñé a usar insulina. Un pata que se dio, ¿quién es el más flaco de ustedes? ¿Quién es el más flaco? Tú. Era la mitad, ¿cuánto pesas? 28, el otro pesaba 14. Flaquito. Y cuando llega a la consulta, que
¿Qué cosa dice el paciente? La hija, porque era un caballero del campo, no hablaba español, y la hija, doctor, dicen que tiene diabetes. O sea, no sabía que tiene, no sabíamos. Glucosa en la consulta, en ayunas, más de 600, 700, 800, orina un montón, baja de peso, que lo va a pedir, ¿qué es el diagnóstico? Ya es el diagnóstico. El paciente que esperó, espera que sus síntomas se convirtieran en bruscos. Por la sintomatología brusca, diabetes tipo 1, encima flaco. No, por edad debe ser diabetes tipo 2. O de repente diabetes grave. No sé el diagnóstico de diabetes en ese paciente. Solo sé que tiene diabetes y requiere tratamiento con insulina. Eso es lo que sé. ¿Se dan cuenta que a veces identificar el diabetes no es sencillo si me baso en el inicio de los síntomas? Puede ser sencillo. Hay los pacientes con diabetes tipo 1 se complican de forma aguda con cetoacidosis y el diabetes tipo 2 con estado hiperocular. Esto es lo habitual, lo que dice el libro. Pero eso no ocurre así en Latinoamérica, en el Perú tampoco. En el Perú, por ejemplo, lo que dicen, lo que pasa es que el hospital regional, ojo, y eso no está bien, el hospital seguro, hospital de Brena, hospital cualquier, el hospital de Chincha, el hospital de San Martín de Porres, el hospital de Cajamarca, cualquier. Y alguno más de ese pueblo que se llama Lima, ya no hospitales. Pero es el pueblo más grande del Perú, nada más. Eso es un pueblo grande, nada más. Porque de ciudades no tiene nada. En Latinoamérica, de 100 pacientes con cetoacidosis, 99 son diabetes tipo 2. Tipo 2. Esto no vemos mucho. Más de una vez, entonces, con algún colega alguna vez discutimos, este paciente tiene diabetes tipo 1. ¿Por qué le digo? Porque ha hecho cetoacidosis. Oye, pues está gordo, tiene acantosis nírica. Pero ha hecho cetoacidosis. Él se estaba guiando de este libro, de esta guía, de este concepto. Al final el paciente era diabético tipo 2. ¿Por qué? Porque se fue a la casa con pastillas y siguió un tratamiento exitoso. ¿Qué diabético tipo 1 recuerda pastillas? Ninguno. Eso fue la clave. Peso, este quizás es el dato más importante. Peso. El diabético tipo 1 no es gordo. Y hasta la enfermedad con peso normal o bajo. Y el diabético tipo 2 tiene obesidad previa, ojo, generalmente, no siempre. No siempre. El paciente que les acabo de contar, ¿cuánto pesaba? Creo que pesaba 48 kilos, este porte, no, pero más o menos. 38 kilos, flaquito. Incluso para el momento de poner el insulina no había dónde. No sé si se acuerdan. No había dónde. No tenía casi grasa. Yo creo que es una diabetes autoinmune, creo. Parece, creo. No sé qué puede ser. Vean lo complejo que puede ser en ciertos casos. Complicaciones crónicas en el diabético tipo 1 es tan brusca la aparición de la sintomatología, tan rápido es el diagnóstico, que el paciente no va a tener síntomas de complicaciones al diagnóstico. En cambio, el diabético tipo 2, como es una enfermedad lentamente evolutiva, que creen, con 140 no hay síntomas, pero puede empezar a haber complicaciones. Retinopatía, neuropatía. Puede empezar con 140 y el paciente acude a la consulta por la complicación y no por el hiperglicemia. Y a veces hacemos un diagnóstico de complicación crónica al diagnóstico. Si ese paciente tiene complicación crónica, retinopatía, léase nefropatía, léase neuropatía diabética, es un paciente que para que esa complicación esté presente requiere tiempo. Tiene mucho tiempo, debe ser diabético. Debe ser diabético, no estoy seguro. Terapia inicial en el diabético tipo 1 requiere insulina de arranque. En el diabético tipo 2, dieta y ejercicio te va a servir muchísimo, para controlar tu glicemia. Mira lo diferente que puede ser. ¿Cómo estará la insulinemia en el diabético tipo 1? Baja. O como péptido C, bajo. ¿Cómo estará la insulinemia en el diabético tipo 2? ¿Recuerdan la resistencia a la insulina? El aumento de insulinemia, yo lo debo encontrar elevado. O sea, péptido C, elevado. Y si por casualidad a ese paciente tú le haces una biopsia pancreática que se ve bien
muy miserable para hacer ese procedimiento. ¿De dónde se lo he visto? Vamos a escribir ese papel para ver qué tipo de nivel es eso. No se hace eso. Hay que ser bien miserable, hay que ser una mina borracha, algo así. Ya, en la gente que han hecho, si el tipo 1 es inmune, voy a encontrar insulitis, o mejor dicho, insulitis, o sea, inflamación de las islotes. Con anticuerpos positivos, yo voy a encontrar amiloide propio de un tejido que se está cansando. ¿Se dan cuenta de la diferencia de todo eso? Y se dan cuenta que, excepto la terapia, excepto el antecedente de, ojo, ni siquiera el antecedente de eso, no estoy seguro de campo. La terapia sí, y la patología todavía, pero eso no se recubre. Ya. Terapia. Vean que la terapia de repente la única forma en la cual puedo hacer la ciencia cierta es el tipo 1, no. Si es un paciente que, por ejemplo, ¿con qué terapia estás? Estoy con metformina. Ah, ya tiene tipo 2. Y tiene 500 de azúcar. ¿Qué le sugiere eso? ¿Está controlado o no? Está compensado. Pero recibe metformina. ¿Eso decreta que tenga diabetes tipo 1? Recibe metformina. 15. El hecho que reciba un paciente metformina asegura que tiene diabetes tipo 1, pero tipo 2. ¿Sí o no? ¿Qué está su problema? ¿Cómo te llamas? Eliane, cuéntame. ¿Qué opinas? ¿Cómo te llamas? Melissa. ¿Qué opinas? ¿Ah? Ingrid, Melissa. Chicos, ahora tú se le va a dar por el programa. Tienes media asistencia. En el hospital, por ejemplo, llegas 5 minutos tarde y te ponen falta. 0 horas antes te ponen falta. Te pueden entrar a clase, pero tienen falta. Sí, doctor, ayer conversé con el doctor Gabino, pero al igual que usted, pues también es cerrado. No, yo soy abierto. No, yo soy abierto. Entonces, yo digo, mitad, yo digo, eso se va. Entonces yo le dije, ¿qué solución? Hablé con el jefe del departamento y me dijo que pudiéramos presentar una solicitud para ver esta situación. De repente se podría contratar un docente más para el grupo de chicos que están en los ya sea para endocrino o para cardio. Ya entonces para el lunes ya son como 3 cardiólogos enseñando, ¿no? Sí, puede Estar estar. dos municipios, el doctor Gami, ¿qué más? Vos sos el único. No, está Carlos. Pero Carlos me enseña pues me dejó todo bien. Entonces, de repente voy a plantearme para que sea endocrino, pues un docente más, ¿no? Para que pueda Clínica, más. sí. Yo no soy cerrado, ¿qué es eso? Sí, he escuchado todo. No, parece una broma. Entonces, de repente el lunes, doctor, solucionamos este asunto. la solución es simple, mitad. No quiere, doctor. Tiene que ser. No, se no puede meter como. Entonces, Claro, al final, mientras que ellos se creen, ¿quién pierde ustedes? sí, pero doctor. Ahora tienes falta. Ya tengo la lista acá. Ya, les contamos. Si yo recibo metformina y sigo con 500 de azúcar, de repente es tipo 1. El hecho que recibo metformina no me hace diabetes 2. Ahora, cambio ejemplo. Recibo metformina y mi glucosa está normal.
se responde la respuesta al tratamiento. No el tratamiento, la respuesta al tratamiento. Recibe metformina, respondió a la glicemia, eres exitoso. No puede ser que no. ¿Entendiste, Eliane? Bien, eso es lo que yo me digo. Copien esto, chicos, como voy a ver para ustedes. Estas son las causas de diabetes tipo 2, la lámina más fea que tengo, me gusta. Estas son las causas de diabetes tipo secundaria. Secundaria a una enfermedad. Secundaria a una condición. Aquí también debería estar resistencia a la insulina, ¿no? Diabetes secundaria. Pero la diabetes autoinmune, es secundaria a una condición. Quiten esas dos y tienen a todas las diabetes secundarias. Por ejemplo, efectos genéticos de la función de la célula beta. O sea, hay célula beta, pero no te bota mucha insulina. Estos son efectos genéticos, donde hay una falla, como hay una mutación que hace que la célula beta no bote tanta insulina. Se llama diabetes MODY. De sus siglos en inglés, diabetes of the young. Mi pronunciación en inglés, por acaso, hasta que no seguro en inglés. Diabetes of the young. Diabetes de adultos dicen los juventud. Eso significa eso. Son típicamente pacientes con leves hiperglicemias. No son obesos. Como no tienen mucha insulina, no pueden subir mucho de peso. No son obesos, son jóvenes. Y lo típico de estas propuestas son habitualmente mutaciones que se realizan de forma autosómica dominante. El papá tiene diabetes, MODY, el hijo y el hermano y el primo y demás deudos. Toda la familia. Mucha agregación familiar. Pero diabetes leve, 130, 180, diabetes leve. Es el único tipo de diabetes secundaria que se trata con sulfonilureas. Si se está retrasando la secreción de insulina, aumentas un poquito la vida, por ejemplo, y va a mejorar tu secreción de insulina. Diabetes secundaria a defecto, ojo, esto es en célula beta. Diabetes secundaria a defectos en el receptor de insulina. Aparecen todos los tipos de resistencia a la insulina genéticas. Por ejemplo, el síndrome de Rabson-Mendenhall, vean esto. La diabetes hipotrófica, ojo, si es genético, esto ocurre en población pediátrica. O por ejemplo, el leprechaunismo. Ustedes recuerdan, no sé si no, ¿qué es esto? La cantosina. No es la conciencia que tiene una parece. No es asesina, tiene otras cosas que diferentes. Pero pues, qué pena, la primera mujer presidenta del Perú, ¿sabes? Eso. Pero le damos oportunidad. Imagínense esta mancha en todo el cuerpo. En un niño que pesa 4 kilos, un neonato. Una severa resistencia a la insulina. Esa es el leprechaunismo. En el síndrome de Rabson-Mendenhall puede aparecer la resistencia después, pero tiene causa genética. ¿Cómo se trata la diabetes genética? Por trastorno del receptor, aumentando la cantidad de insulina. ¿Recuerdan ese niño? Con todo el cuerpo así, glucosa 300, 400, 500 y tiene apenas 2 meses de vida. Ahorita va a ser cierto. ¿Cuál es la terapia? Tiene insulina, lo normal es en ayudas, pero 17. Y el paciente tiene 50 de insulina, 100 de insulina, con 300 de azúcar, pan de insulina y no logra bajar la glucosa porque hay problemas en el receptor. ¿Cuál creen que es la terapia? Más insulina. Hasta que se logra el receptor. Mira cómo son. Enfermedad del páncreas endocrino, por supuesto. Pancreatitis, pseudoquiste pancreático, trauma del páncreas, bla, bla, bla. Cualquier enfermedad pancreática que nos lleve hiperglicemia, ¿qué cosa genera? ¿Qué cosa genera? Reducción de la masa de célula beta. Y si hay menos célula beta, no hay pues insulina, ¿no es cierto? Diabetes. ¿Cómo se trata esta diabetes? Con insulina. No hay otra. ¿Recuerdan gastro? En gastro había diagnóstico de pancreatitis y un criterio de severidad de la pancreatitis no es la hiperglicemia,
cuadradas, si ni recuerda que no tiene alcance para eso, ¿qué se pasa? Han hecho gafas, ¿no es cierto? Ah, están haciendo. Gafas en el todo. ¿Quién es el docente? Héctor. ¿Héctor viene ese duro? No También tanto. es duro, es cierto que se pega su tiro, ¿no? Que se pega su tiro. Duro, bueno. Endocrinopatías. Un concepto que ahora quiero que sepan. ¿Recuerdan ustedes, cuando no sé si lo saben, recuerdan ustedes, a ver, cuál es la única sustancia que me baja la glucosa? La única. A ver, tú que llegó tarde. La insulina. Eso vamos a aprender. Carne. Insulina. ¿Ya? Es la única. No hay otra. No existe otra sustancia en el mundo que me baje la glucosa, excepto insulina. ¿Cuál es la principal sustancia con mayor poder anabólico? Insulina. La insulina tiene que pelear contra otras 4, que son hiperglicemiantes. Las famosas hormonas contrarreguladoras, que son hormonas de estrés. Así dicho. Estrés a la cabeza aquí. Imagínate ahorita un temblorcito grado 9. Nos asustar y el corazón. ¿Por qué el corazón así taquicardia cuando te asustas? ¿Por qué? A ver. Y te pones pálido. Y te pones a sudar de repente. ¿No viste tú que estás cuando estás en un temblor? Porque tú te asustas, te pones pálido y sudas un poquitito, transpiras un poco. ¿Por qué? Fisiología del susto. ¿Por qué? ¿Ah? Actividad simpática. ¿Qué sustancias miden la actividad simpática? T4 y T3. No. Catecolaminas. Dime una catecolamina. Una. ¿Ah? Valeriana. Adrenalina. Otra. No adrenalina. Dopamina. ¿Cuáles son las hormonas de estrés? ¿Cuáles son las hormonas de estrés entonces? A la cabeza, catecolaminas. 2, cortisol. Esa es la hormona de estrés. Hormona de crecimiento y glucagón. Son las 4 hormonas contrarreguladoras. Cuando hay alguna enfermedad, un tumor que produce alguna de esas hormonas, va a haber diabetes secundaria. Ejemplo, donde hay aumento de hormona de crecimiento, aumento de cortisol, aumento de glucagón, aumento de catecolaminas. Son los 4 tumores que típicamente producen diabetes secundaria por aumento de hormonas contrarreguladoras. Es mucho más frecuente el hipertiroidismo, pero tiene que ser un hipertiroidismo muy marcado para generar hiperglicemia. Yo no he visto a un paciente con diabetes por hipertiroidismo, pero ahí lo tienen, es un ejemplo. ¿Ya? Diabetes inducido por drogas, claro, hay gente que está y toma su para la hernia, dexametasona. ¿Dónde está acá? Haciendo que todo acá. Diazóxido, bueno, es un tóxico, hasta la venta. Tiacidas, antibióticos tiacídicos. Si abuso de ellos, puedes hacer diabetes secundaria. ¿Cómo se trata la diabetes secundaria en estos casos? Insulina. O si quieres, retirar el medicamento. Infecciones tipo TORCH, rubeolas, citomegalovirus, predispone a que haya daño, por tanto, diabetes. ¿Cómo la traigo? Habitualmente con insulina. Enfermedades raras como el medias inmunológicamente, el Steedman síndrome, o segundo nombre rígido, es raro. Y otros cuadros raros. Ojo, mira, el Down tiene más reglas de diabetes. El Klinefelter tiene más reglas de diabetes. El Turner tiene más reglas de diabetes. El Wolfram, el Lawrence von Wille, el Baden-Willi, ojo, estos son síndromes que pueden asociarse a diabetes. La gran mayoría de pacientes con otros cuadros no tienen diabetes, pero eso no es poderoso. Pues, yo creo que se imaginen esto, ¿verdad? Un paciente con Down, gordito, con acantose nigricans, me hace glucosas altas, ¿qué será? ¿Diabetes secundaria
o diabetes tipo 2? ¿Qué será? ¿Qué creen? Doctor, ¿qué tipo de diabetes tiene mi hijo? Te dice. Por su edad puede ser, pero tiene lactosa y está gordito. ¿Por qué por eso? ¿Te entra la duda? Ah, no te entra la duda. ¿Cuál es tu... ¿Te entra la duda? No, mi hija. ¿Cuál es tu diagnóstico? Un Down bovino con diabetes. Ya es que hay. ¿Qué tipo de diabetes? ¿Y por qué no es por el Down? Les acabo de decir que la gran mayoría de pacientes con estos cuadros no tienen diabetes. Es un factor de riesgo. Pero si aparece aparece según el tipo dito o Down, ¿qué es el tipo 2? De hecho, damos un factor de riesgo. Acá, de nivel de glicemia, de repente vas a requerir otro tipo de tratamiento no necesariamente insulina. Entonces, ¿cuándo puedo usar insulina? En todos estos. Acá de repente, acá, no sé. ¿Sí? Acá pues indica, esto es. A ver, estos no sé qué es. Ahorita que el cepillo, el cuello no sale, esta jarra. La diabetes grande es así. Una diapositiva especial para la diabetes grande. La diabetes grande es una diabetes autoinmune de lenta evolución. Diabetes autoinmune de lenta evolución. Así ocurre en un diabético niño o adolescente. La masa de célula beta rápidamente se pierde por el ataque autoinmune. Y cuando baja la cantidad de masa de célula beta debajo de un valor X, aparece diabetes. ¿Entonces se entiende? ¿Qué pasa en la diabetes grave? El ataque autoinmune es leve y pulsátil. Leve, poquito, y luego para. Y le da tiempo a la célula beta de que reaccione, que regenere, y regenere, y luego vuelve, y luego regenera, pero en cada regeneración, si se dan cuenta, no se recupera de toda la masa de célula beta. No se recupera. Llega un punto en que se pierde la masa de célula beta crítica y aparece diabetes cuando ya es adulto. De repente eso le pasó a los que utilizan bien. A este punto, ojo, baja la masa de célula beta, pero mantengo la suficiente cantidad de célula beta como para mantener glucosa normal. Por lo tanto, ¿voy bajando mi masa de célula beta? ¿Hay diabetes? No. Aparece el hiperglicemia cuando la masa de célula beta baja por debajo de un nivel crítico. ¿Se entendió? ¿Tratas acá? ¿Qué vas a poder hacer acá? Nada. Llega el diagnóstico y hay que tratarlo con insulina. No tienes otra forma. ¿Qué es la diabetes tipo 1 entonces? Vamos a hablar un poquito de este tipo de diabetes que es especial porque tiene causa autoinmune. Anticuerpos y células linfoides que atacan a esa masa de células beta. El 2% apenas del páncreas son isógenes. Y de eso, un poco más del 50% son células beta. O sea, no son más de 2 gramos, 1 gramo nada más. 1 gramo que nos hace posible vivir. Nunca antes en la historia de la medicina, tantas células le dieron tan pocas. Son tan poquitas, son un puñado de células beta. Y se encargan de todo tu metabolismo. Atacarlas es algo sencillo. Vencerlas es fácil. Y encima que pueden perder la tolerancia al sistema inmune. Hay neoantígenos tipo Coxsackie, por ejemplo, y tú tienes una infección por Coxsackie virus, y el virus Coxsackie puede tener mimetismo molecular con algunas sustancias de la célula beta que se empiezan a convertir en antígenos. Esta es mi masa de célula beta, que es la trinchera de la gente que está trabajando. Por ahí tienes una infección y aparecen unos
letras T, ataca a la célula beta. Es como les diría, es como si la comisaría de Huancha fuera el único resquicio donde hay policías en el Cusco. Los atacó a ellos, se acabó, así de pequeño es. Y estos pacientes, como la masa de células es pequeña, 6 meses de ataque, aparece la enfermedad. Rápido. Y persistentes severas. ¿Tendrá complicaciones crónicas? No, porque es poco tiempo de enfermedad. ¿Qué hora es? Entonces, para terminar con esta cuando yo hablo de diabetes por acá, diabetes por allá, específicamente les voy a decir cuándo es diabetes tipo 1, tipo 2, pero vayan entendiendo que principalmente hablamos de esto. Esta es la que más dolores de cabeza nos trae. La pandemia que todo el mundo se olvidó. Todo el mundo se olvidó del COVID. ¿Quién no habla del COVID? ¿Creen que alguien habla de diabetes? No. Es algo conocido, es un viejo enemigo al cual no le doy importancia porque es viejo conocido. Hay una epidemia de sexo. ¿Recuerda la viruela del mono? No mató a nadie. Y se le dedicó tantas hojas en la prensa. Viruela del mono, por aquí, por allá. Hemos estado 6 meses con la viruela del mono. Y de esta se murió la gente. De cáncer, de hipertensión. Diabetes tipo 2. ¿Cuál es su marca fisiopatológica? Resistencia a la insulina. Y la resistencia a una hormona se acompaña de aumento de la hormona resistida. Yo puedo hacer diagnóstico de resistencia a la insulina midiendo la cantidad de hiperinsulinemia. Antes de que me olvide, vean esto. Aumenta mi glucosa, aumenta mi insulina para que baje, pero no baja mucho porque hay resistencia a la insulina y la insulina sube más. ¿No es verdad? En una etapa inicial. Y luego la insulina puede empezar a bajar acá en la lámina, puede empezar a bajar y la glucosa va a empezar a subir. Y ahí puedo hacer diagnóstico con test de tolerancia, con 2 glucosas antes de dosis diferentes, recuerdo. Eso es al inicio. Va avanzando la enfermedad y cada vez tengo menos insulina, cada vez aumenta la glucosa. La causa fue resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina voy diagnosticándola por hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia acompaña al paciente con diabetes en los primeros años. Después se va. ¿Por qué se va? Porque aparece la insulinopenia. Ya no tengo tanta insulina y de repente voy a necesitar mi propia aplicar la insulina. Esa es la evolución natural de la diabetes. Por lo tanto, la resistencia a la insulina aparece al inicio. No busque resistencia a la insulina en un paciente que ya está insulinopénico al final de etapas avanzadas de la enfermedad. Es típica del inicio. ¿Cómo hago diagnóstico? Midiendo la cantidad de insulina en sangre. Si me sale por encima de 17 microunidades en ayunas, hasta 20, le digo hiperinsulinemia de ayunas. O me sale una insulina por encima de 70 unidades por mililitro, 2 horas postprandial. Me sale 100, 200, hiperinsulinemia. Simple, ¿no es cierto? Otra forma de medir insulinemia, porque por ejemplo un paciente que me hace los que hacen insulinomas, hacen grandes cantidades de insulina con bajas glucosas. ¿La resistencia a la insulina? No, eso es otra enfermedad. Justamente para separarlos ellos se usa el índice HOMA, que es una relación entre insulina en unidades, y glucosa en milimoles. De esta relación, si esta relación me sale por encima de, acá hay controversia. Algunos te dicen por encima de 2.1, 2.4, 2.5, 3. La mayoría te dice 3, 2 puntos por encima, HOMA positivo, resistencia a la insulina. Avanza la enfermedad y aparece el déficit relativo. Déficit relativo. Y a veces esta aparece sin que la enfermedad avance. ¿Me explico? Y un paciente a la consulta está con cosas altas, gordo, con soplatos, seguramente tiene resistencia a la insulina con hiperinsulinemia todavía. ¿Sí? Llega al hospital.
entrar al hospital regional, a ver, yo conozco a Lorena, entro a Lorena y no me gusta. No me gusta. Entro al seguro, no me gusta. Entro al hospital, me gusta, porque es mi hospital, porque yo prácticamente vivo ahí, es mi casa. Seguro que a un colega de Lorena le pasa lo mismo. Están felices allá en su local, que parece el Molino, parece, ¿no? Es el Molino 3. Están felices ahí porque sea lo cotidiano, es lo habitual. Van al seguro, no se sienten a gusto, creo que no pasa a todos eso. ¿Verdad? Llega al hospital regional, al paciente no le gusta que tú vas a regional con ojos de paciente y el regional debe ser feo. Es feo ese hospital. A mí me gusta porque es mi hospital, pero para el paciente es feo. Para cualquier paciente de cualquier hospital es feo. Y te asustas. Y pueden aumentar hormonas contrarreguladoras. ¿Recuerdan que son las hormonas contrarreguladoras? Son hiperglicemiantes. Y si me aumenta hormonas contrarreguladoras, la insulina para lograr mantener glucosa normal, ¿qué vas a tener que hacer? Subir. Y si no puedes subir, habiendo resistencia a la insulina, puedes tener diabetes con insulinas altas. ¿Se entiende? ¿Hasta acá tienes una pregunta? Dime, Nori. Doctor, en el test de tolerancia a glucosa, usted dice que la glucosa de ayunas y la glucosa 2 horas postprandial son las más importantes. Para hacer el diagnóstico, para confirmar, la glucosa de ayunas tiene que salir mayor a 126 y la postprandial mayor o igual a 200. ¿Ambas tienen que ser en esos rangos o solo uno? No, las dos. Las dos. Las dos. Otra pregunta. ¿Una diabetes tipo LA puede estar acompañada de obesidad? Sí. Claro. Si una diabetes LA, antes de que sea diabetes, tiene obesidad, ¿cómo encontrarías a ese paciente? Escuchen, vamos a aprovechar el concepto con una pregunta. Tengo diabetes LA, tengo los anticuerpos, todavía no hago diabetes, pero soy gordo. Debería tener resistencia a la insulina. Si tengo resistencia a la insulina por mi obesidad, ¿cómo debería tener mi insulinemia? Por fisiología, ¿cómo debería estar? Debería subir. Y en la diabetes LA, tú tienes una célula beta que está valiendo menos. No va a poder responder. Entonces, puede haber obesidad al inicio. Porque para que tú engordes requieres más insulina. No puedes subir de peso sin insulina. No se puede. Mañana voy a averiguar cuánto pesaba ese paciente. Creo que pesaba 40 o algo así. No me acuerdo mucho. Y lo he citado en una semana. Vamos a ver cómo va. En una semana no sé cómo estará su glucosa, pero estoy casi seguro que va a aumentar de peso. Aunque sea un kilo. Porque la insulina es anabólica. Recuerden eso. ¿Otra pregunta, chicos? Sí. Vamos a ver. Respecto al diagnóstico, según la guía que mencionó, o sea, lo que entendí yo es que, por ejemplo, si tiene, o sea, a un paciente se le hace un análisis, por ejemplo, de glucosa, y uno de los dos rangos que se necesita para el diagnóstico, uno es, como está hablando, no diabético, según la guía deberíamos continuar con el test de tolerancia a glucosa 100% ambulatorio. Según la guía, test de tolerancia o una tercera glicemia. Tercera glicemia. Y se compararía la última con la anterior. Si de 3 tienes 2 en rango diabético, Sí. diagnóstico. Es como Jack en Bo, 2 de 3. Ahora, ¿Otra pregunta? Ojo, y eso es en un momento determinado, o sea, en esta semana, por ejemplo. Y habrá que... ¿Sabes que no tienes diabetes? ¿Puedo comer normal? No. De hecho, ya está en riesgo, ¿no es cierto? Si tú tienes la duda de si tienes diabetes o no, es porque has visto una glucosa que está sospechosa. Si está sospechosa, ¿será un paciente candidato a ser diabetes? Claro, lógico. Te está con 120 en ayunas y tiene otras 118. No tienes diabetes. Oye, pues está cerca. Estás en diabetes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Empezar terapia o no? Baja de peso. ¿Recuerdan eso? Baja de peso. Oye, come menos. ¿Otra pregunta? Dime. Doctor, ¿cuándo usted dice que es diabetes inminente? ¿O cómo lo...? Diabetes inminente. Ajá.
En un test de tolerancia te salen dos informaciones. Primera, el paciente tiene diabetes, prediabetes o no tiene diabetes. Primera información. Y esta información te la van a dar las glucosas en ayunas y las 2 horas postprandial. Las glucosas del medio te dicen si es que hay inminencia de que no haga prediabetes el día de hoy. Inminencia de prediabetes. Porque entonces te salen cosas, sobre todo la de la media hora, te sale por encima de 180. Eso es mucho. Eso es mucho. Gracias, doctor. Doctor, ¿tengo diabetes? Mira, no tiene ni tampoco tiene prediabetes, pero ahorita, ¿no? Sigue comiendo y pasa, mira, dime, Fernando. Para los diabetes tipo LADA, como estamos viendo en su gráfico, la masa celular va bajando, claro, Vamos a hacer la beta. pero se diagnostica, digamos, después de muchos años, ¿verdad? No te das cuenta de nada. Claro, No hace diabetes. ¿qué signos de alarma Nada. tendríamos? Nada. O sea, se descubre ya después. Se descubre ya cuando tiene diabetes. Anticuerpos positivos debe haber sido una LADA por la edad que tiene el paciente, pero